Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. La contraofensiva ucraniana no va muy allá. Recientemente hemos comentado las razones, las principales, algunas de ellas, puesto que yo creo que todas no me cabrían ni en un vídeo de 2 horas, de por qué exactamente sucede esto. Así que los medios occidentales y la propaganda ucraniana que los encabeza tienen que buscarse necesariamente alguna otra cosa sobre la que escribir para seguir echándole a Rusia la culpa de todo y tachando a todo el pueblo ruso de por lo menos criminales de guerra. Y esta razón la encontraron en la ciudad de Kramatorsk, donde Rusia recientemente realizó un ataque contra objetivos estratégicos, en este caso absolutamente de carácter militar en Ucrania. Pero en los medios occidentales la noticia apareció desde una perspectiva completamente diferente. Rusia ataca una pizzería llena de civiles. Los rusos son tan sumamente malvados que han elegido un restaurante para pagar pues su odio contra Ucrania. En definitiva, la cantidad de titulares que han sido capaces de sacar los medios occidentales con esta noticia, ninguno de los cuales tiene absolutamente nada que ver con la realidad, pues ha sido absolutamente bestial. Y teniendo en cuenta que este es un caso que se repite de una forma, yo diría que bastante habitual, bajo diferentes salsas, querría explicaros, por un lado, qué es lo que ha sucedido en Kramatorsk en particular, de una forma más o menos resumida, y por otro, cómo podemos aplicar esta regla de Kramatorsk a la generalidad de los casos y, además, responder a una pregunta muy curiosa. ¿Por qué desde hace tiempo en Kiev Rusia no derriba ningún objetivo civil por la maldad de su corazón? Porque tiene una explicación que muy probablemente os vaya a sorprender bastante. Pero vamos por partes. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente en Kramatorsk? La versión de los medios occidentales ya la conocemos de sobra, pero ¿qué es lo que dice el Ministerio de Defensa de Rusia? Pues bien, desde el Ministerio de Defensa de la Federación se reporta lo siguiente. Según la información actualizada como resultado de un ataque del 27 de junio al punto de despliegue temporal de la Brigada Separada de Infantería Motorizada número 56 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kramatorsk, fueron destruidos 2 generales, hasta 50 oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, hasta 20 mercenarios extranjeros y asesores militares que participaban en una reunión. Algo absolutamente fundamental en este sentido, hay imágenes directamente desde el lugar de los hechos que no voy a poder compartir en este vídeo por la crudeza de las mismas. Así que, como siempre, en mi canal de Telegram ya está toda esa información, liusivaya o @liusivaya todo junto, y es precisamente ese medio que puedes utilizar para seguir conmigo la última actualidad, tanto de la geopolítica en general como de este conflicto en Ucrania, de la OTAN contra Rusia en particular. Así que todos aquellos que queráis ver de qué os estoy hablando, pondré las imágenes que pueda, el resto tendréis que verlas en mi canal de Telegram. Como vemos, la versión, según el Ministerio de Defensa de Rusia, cambia bastante. O sea, Rusia no ha atacado un objetivo civil, sino quizás un edificio inicialmente de carácter civil ocupado, al menos de forma temporal, por las Fuerzas Armadas de Ucrania, todo tipo de instructores de la OTAN, obviamente, mercenarios extranjeros, que bien podrían ser también soldados de la OTAN, generales, oficiales. Bueno, en definitiva, la cosa, ¿no?, vista desde la perspectiva rusa, ya no parece un vil ataque contra una pizzería donde las madres ucranianas llevaban a sus hijos a celebrar el cumpleaños. Claro,
Aquí tenemos la primera regla general que deberíamos aplicar, o al menos digamos el primer prisma a través del que deberíamos mirar todos estos titulares occidentales que nos hablan de terribles ataques de Rusia contra la infraestructura civil de Ucrania y contra los civiles de Ucrania. Y es que, claro, las fuerzas ucranianas, como ya sabemos, tienen la costumbre de convertir en militares lugares que en principio son puramente civiles. De esto podría poneros multitud de ejemplos genéricos, pero lo cierto es que tenéis toda una lista de reproducción que se llama Donbass, donde podéis encontrar multitud de reportajes que hice, por ejemplo, desde el hospital de Volnovaja, donde los propios médicos denuncian que ellos escribieron a la Rada ucraniana pidiendo a las Fuerzas Armadas de Ucrania que por favor quitaran los tanques de al lado del hospital, puesto que se trata, pues efectivamente, de un edificio de carácter civil y además uno tan importante, más aún en tiempos de guerra. Tengo infinidad de reportes hechos desde Donetsk, desde Mariupol, donde los civiles, los propios civiles denuncian que al lado de sus edificios ya no solo es que hubiera tanques, sino que algunos dicen que cuando las fuerzas ucranianas empezaron a retirarse, muy particularmente, por cierto, el batallón Azov, dispararon directamente con esos tanques contra esos edificios civiles que antes utilizaron, pues básicamente como escudos, los civiles como escudos humanos y la infraestructura civil en general como un gran escudo y una gran tapadera mediática para decir que Rusia ataca objetivos civiles en Ucrania. El punto clave aquí está en el hecho de que en el momento en el que tú colocas en una infraestructura civil o al lado de la misma algún tipo de almacén de armamento, una base militar, el lugar de ubicación, por muy temporal que fuera, de las Fuerzas Armadas de tu país, automáticamente el objetivo civil se convierte en objetivo militar. Y esto está tipificado en el derecho internacional como un crimen de guerra. De hecho, en su momento lo denunció la Amnistía Internacional, pero al final tuvieron que hacer como que no lo habían dicho nunca, puesto que recibieron todo tipo de críticas de la comunidad occidental que sencillamente no quiere abrir los ojos, o bueno, yo creo que pasa por alto esta realidad para seguir blanqueando todo lo que sucede en general en Ucrania y todas las barbaridades que se llevan a cabo por parte del ejército de dicho país. Ya sabemos por qué razón lo hacen y también que muy probablemente nunca dejen de hacerlo. Pero es que en Kramatorsk, además, la cosa se vuelve más interesante aún, teniendo en cuenta que por mucho que hayan reportado que han detenido a un espía ruso que había denunciado, que había, dado las coordenadas del lugar, lo cual es absolutamente absurdo. Quiero decir, si Rusia ataca a un objetivo civil, necesita un espía para encontrar una pizzería en Kramatorsk que bien pudiera ser cualquiera. ¿Por qué detienen a una persona por supuesta traición a la patria y, bueno, crímenes que yo creo que esa pobre persona ya no sale? Pero, claro, no te pueden decir la verdad. Y la verdad es que, y es precisamente por ello, por lo que hay que tener muchísimo cuidado cuando estamos en un lugar en conflicto, con compartir según qué cosas. Fotografías, ubicaciones, vídeos, todo es una fuente de información, y en este sentido los que provocaron este ataque fueron de hecho los propios mercenarios / soldados de la OTAN, instructores y pues en definitiva gente que estuvo en ese círculo. Efectivamente, el punto atacado es un hotel que tiene al lado un restaurante, o sea, es prácticamente el mismo edificio, que es el que estáis viendo ahora mismo en el vídeo que he encontrado para que entendáis cómo es el lugar de los hechos. En el hotel se alojaban las Fuerzas Armadas de Ucrania, se alojaban esos mercenarios, o sea, básicamente, y así lo dije en mi canal de Telegram, se trataba de una base militar. Por mucho que antes eso hubiera sido un hotel. De hecho, ahora en ese hotel ya no se ubican civiles ni se aceptan ningún tipo de reservas de civiles, y las Fuerzas Armadas de Ucrania lo utilizan
pues por su relativa cercanía a la línea del frente. Obviamente, alojándose en el hotel, van a reunirse en el restaurante que hay al lado, porque además al restaurante sí que pueden acudir civiles y los utilizaban pues básicamente como escudo humano, tratando de pues pasar desapercibidos, ¿no?, en Kramatorsk, cubriéndose pues con los cuerpos de esa pobre gente, cosa que han hecho en todos y cada uno de los lugares donde luego denunciaron viles ataques de Rusia contra objetivos civiles, pero los civiles no fueron los más perjudicados. Y tanto es así que en mi canal de Telegram ya compartí en su momento el vídeo de los propios mercenarios. Bueno, es que es la tremenda cantidad de vídeos que salieron en inglés denunciando los hechos de una forma que básicamente le da la razón a Rusia, me parece absolutamente, no sé, algo surrealista. Es más propio de una película de Berlanga, diría yo. O sea, de repente una voz en un perfecto inglés te dice que fíjate tú lo que están haciendo esos malvados rusos, que todo está cubierto con cuerpos de soldados bajo los escombros, confirmando obviamente que el objetivo eran precisamente esos soldados, esos instructores, oficiales, generales, porque en ese momento, en el momento del ataque, se producía en el lugar una reunión de, digamos, personalidades importantes a nivel militar. Cómo Rusia pues ha llegado a la conclusión de que efectivamente estaban allí, porque ellos mismos no paraban de compartir fotos de su ubicación en Instagram. Sí, pues es una cosa tan absurda como irresponsable, pero lo cierto es que se han convertido a sí mismos en un blanco muy fácil de atacar, puesto que tanto las personas que trabajaban con ellos, pues a la hora de despedirse subían fotos donde se veían claramente sus caras, poniendo incluso la ubicación de la ciudad de Kramatorsk. Eso por un lado. Ellos mismos ponían fotos del restaurante donde estaban cenando, pues diciendo que se iban a cenar, que si no sé qué, fotos en las cuales, por cierto, aparecen claramente pues hombres, pareciera que de uniforme, bueno, de verde. Yo diría que los civiles no se visten así, y además en conflicto los civiles generalmente no es que lo tengan prohibido, pero los que no somos militares tenemos una regla no escrita de no disfrazarnos de militares. En primer lugar, porque eso puede ponernos en peligro, y en segundo lugar, porque la posición de militar cuando se trata de una situación tan compleja, o sea, cuando se está en pleno conflicto armado, es muy diferente a la de un civil, y pues no se les puede quitar ni ese mérito ni esa autoridad. Cada uno lo interpreta siempre desde su punto de vista, pero lo cierto es que no nos vestimos de uniforme, salvo que no sea necesario precisamente, ¿no?, para pasar desapercibidos en algún lugar determinado. Pues bien, ellos subían fotitos, todo tipo de stories. Ahí se han visto, además, en el lugar de los hechos, ya una vez que todo ocurrió, pues en esas mismas fotos, ¿no? Se han visto todo tipo de emblemas del ejército estadounidense, todo tipo de batallones estadounidenses. En un vídeo que subí a mi Telegram donde están auxiliando a un herido, la persona que viene a auxiliarlo le habla en un perfecto inglés, intenta pues que básicamente se despierte un poco y se le ve a la persona en el brazo el tatuaje de una brigada estadounidense, la tercera, si no me equivoco, brigada de los Rangers. Claro, todo eso, o sea, tanto las imágenes que subían antes de que se produjera el ataque como su reacción después, y todas esas fotos repletas de militares, nos confirma que pues efectivamente Rusia ha atacado ese punto, pero sin embargo jamás tuvo como objetivo ninguna infraestructura civil. Otra cosa es que la propia Ucrania, o en este caso el ejército ucraniano y los mandos de la OTAN, los instructores que había ahí, porque los había ahí, decidieron convertir esa instalación puramente civil en un objetivo militar.
Eso en cuanto a lo ocurrido directamente en ese hotel, en ese restaurante en Kramatorsk, pero lo cierto es que la propaganda ucraniana denuncia también que a la misma vez que se atacó ese objetivo, ya hemos visto que de carácter absolutamente militar, Rusia también ha atacado un pueblecito pequeño justo al lado de Kramatorsk, ¿no? O sea que otro objetivo civil era ese pueblecito. Lo curioso es que los misiles utilizados eran diferentes y en el caso del pueblecito se utilizó uno S-300 que en realidad es un misil de la defensa aérea ucraniana, o sea, es un misil antimisiles hablando en un lenguaje muy coloquial. Es el mismo misil cuyos hermanos en su momento pues llegaron hasta Polonia, de lo cual Ucrania culpó a Rusia, y es el mismo misil que suele atacar o cuyos hermanos suelen atacar todo tipo de objetivos civiles en Kiev y otras ciudades de Ucrania y que pues se denuncia, ¿no? Lo cual se denuncia desde los medios tanto occidentales como en particular ucranianos. Qué curioso, ¿no? Que Rusia utilice pues, dos tipos de misiles diferentes, ¿qué gana Rusia atacando un pequeño pueblecito que había ahí? Bueno, pues lo cierto es que no había nada. Esos misiles, como ya hemos visto, se utilizan generalmente por Ucrania pues, para tratar de proteger sus cielos de otro tipo de misiles rusos. Y muchas veces fallan más que una escopeta de feria. No todas las veces, pero los accidentes ocurren y esto pues no es ningún reproche a ninguna de las partes. O sea, los accidentes ocurren y punto. El reproche comienza en el momento en el que Ucrania intenta hacer pasar un accidente con sus misiles antiaéreos propios por un vil ataque por parte de Rusia. Es decir, los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Rusia lanzó su ataque contra ese objetivo militar que ya hemos visto en la ciudad de Kramatorsk, que efectivamente pues, es ese hotel / base militar a día de hoy, con ese restaurante que está dentro del mismo complejo de edificios. Y la defensa aérea ucraniana obviamente pues lanzó esos misiles S-300 para proteger ese objetivo que estaba siendo atacado por Rusia. Uno de los misiles aterrizó en el pueblecito, o sea, terminó básicamente reventando una parte del pueblecito y provocando víctimas entre civiles. Y en este sentido, respondiendo a la pregunta que nos hacíamos al inicio del vídeo, de por qué ahora Rusia pues no ataca con tanta dureza objetivos civiles en la ciudad de Kiev, por ejemplo. Claro, si lo pensamos bien, es que ahora en Kiev la defensa aérea ha sido sustituida por los sistemas Patriot estadounidenses, que son muchísimo más eficientes o al menos funcionan muchísimo mejor que esos misiles S-300 en particular que tiene Ucrania, puesto que no han recibido el mantenimiento oportuno, así que bueno, pues funcionan como funcionan. Y es que lo que antes atacaba esos objetivos civiles en Kiev era en su gran mayoría la defensa aérea de la propia Ucrania, que intentaba derribar los ataques de Rusia contra objetivos estratégicos en la localidad que fuese y pues al final terminaba atacando, ¿no? y provocando víctimas entre la propia población ucraniana. Y esto ahora, en particular en Kiev, no ocurre porque esa defensa aérea ha sido, repito, mayoritariamente sustituida por los sistemas mucho más modernos Patriot estadounidenses, pero en el resto de regiones de Ucrania ya vemos que sigue funcionando, o bueno, mal funcionando en este caso.